momento de establecer comunicación a través de la plataforma Zoom con el economista César Barreto. Doctor, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por participar de Proeconomía y Finanzas. Muy bien, gracias por la invitación. Doctor, queríamos desarrollar un poquitito las perspectivas económicas con base en las revisiones que estuvieron haciendo desde Dende, en términos de lo que sería la actividad económica, también con base en estos primeros números del año, doctor. ¿Qué le parece que podemos esperar para el cierre del año 2024 y cómo fue este, sobre todo, primer trimestre del año? A ver, en general hay como una ratificación un poco de las expectativas que teníamos el año pasado cuando estábamos haciendo las proyecciones para el 2024, eh, especialmente en el sector agrícola, que siempre es muy determinante en la economía global en general del país, digamos, ¿verdad? Y a esto se sumó un poco un impacto bastante importante también positivo del hecho de que en la Argentina se redujo mucho la brecha cambiaria por la devaluación grande que hizo el nuevo gobierno de Milei en diciembre, la devaluación del peso oficial, y que redujo la brecha a niveles del 10 a 15% más o menos entre el dólar oficial y el dólar blue o de mercado negro, que impactaba mucho en el comercio fronterizo nuestro. Era mucho más barato ir a comprar a Clorinda o a Posadas, y eso desapareció un poco en estos primeros meses. Y se produjo un rebote en las ventas de productos de consumo masivo en los comercios formales en Paraguay. Entonces eso ayudó también, incluso más allá de lo que habíamos estimado inicialmente. Veremos cómo continúa eso en el transcurso del año, porque vemos que en estos últimos días de repente esa brecha cambiaria de vuelta se amplió bastante en la Argentina. Todavía ellos no están pudiendo controlar totalmente la situación allá, entonces veremos cómo sigue eso. Pero en general, un buen resultado de la soja, si bien los precios internacionales han caído, pero eso compensa un poco el hecho de que la producción sea buena, pero igual ya condiciona un poco a que este año seguramente vamos a estar cerca de cumplir las proyecciones iniciales que habíamos hecho. Nosotros proyectamos un crecimiento del 3,7% para el PIB de todo este año, un poco más ampliado en términos del impacto en todos los sectores, a diferencia del año pasado, que hubo un crecimiento mayor, pero se concentró mucho en el sector agrícola y en la producción de energía. Este año vemos que va a ser más ampliado. También un buen desempeño del crédito del sistema financiero al sector privado en estos primeros meses, como que indican un poco que la demanda de financiamiento por parte de las empresas y las personas refleja una cierta mayor consumo y mayores inversiones en estos primeros meses. Entonces, creemos que vamos a tener un buen año desde el punto de vista económico, a pesar de que la situación internacional es tan complicada y también especialmente en la Argentina todavía no se consolida totalmente esta estrategia de consolidación, estabilización económica que el gobierno de Milei está llevando adelante. Doctor, en términos de estos datos que vinieron puntualmente en el mes de marzo del IMAEP y del estimador de cifras de negocios, ¿qué analizan ustedes con relación a esto, teniendo en cuenta de que se reportó un freno en el ritmo económico y un bajón en las ventas? ¿Esto podría ser puntual del mes de marzo? ¿Es estadístico? ¿Está reflejando algún tipo de señal de alerta dentro de la economía? ¿Cómo analizan esos datos puntualmente? Bueno, nuestra interpretación es muy difícil todavía tener mucha certeza al respecto, pero lo diferente que tuvo el mes de marzo es que muchos feriados, fue un mes efectivamente corto en términos de días efectivos laborales, digamos, ¿verdad? Que normalmente impactan en la producción. Nosotros atribuimos más a eso que a otra cosa, digamos, ¿verdad? Pero no tenemos elementos de juicio suficientes como para poder ser muy precisos en el tema. Por el momento estamos asumiendo de que se debe más a que tuvimos feriados importantes, y fue un mes relativamente corto el mes de marzo, y eso impactó en términos de la actividad económica en general. O sea, impacta las ventas, impacta los días trabajados, son muy importantes
en algunos sectores que los feriados se respetan, y qué sé yo, entonces normalmente eso impacta en la economía, ¿verdad? Con relación a la inflación, doctor, ¿cuáles son las proyecciones que realizan ustedes? Tengo entendido que el Banco Central todavía mantiene su proyección de 4%. Sin embargo, los resultados de inflación total al cierre del primer cuatrimestre ya vienen altos, sobre todo por la presión de frutas y verduras. Se habla de los rubros volátiles que de repente podrían ir cediendo presión, pero bueno, los resultados de inflación total ya marcan cierta presión al alza. ¿Cuáles son las proyecciones que hacen ustedes sobre el índice de precios al consumidor? Y bien, efectivamente son elementos volátiles los que están marcando un poco la pauta en términos del nivel de precios en general en estos primeros meses. Sin embargo, vemos cierta persistencia allí, en especial si se mantiene la política de estabilización en Argentina. Claramente eso tiene un impacto en el nivel de precio en Paraguay porque en algún momento por esas distorsiones cambiarias hacía que, qué sé yo, esos mismos productos volátiles, tipo las hortalizas, de repente que se conseguían a precios que no reflejaban realmente o estaban más impactados por la distorsión cambiaria que por otra cosa. Entonces, cuando uno ya tiene más normalizado esa parte, efectivamente los tomates, qué sé yo, todos estos productos, estas hortalizas, tienen que reflejar los precios más reales en la Argentina también, que no son muy distintos de lo que tenemos acá en Paraguay. Entonces, tal vez haya cierto nivel de permanencia de todo eso en el transcurso de este año. La gente del Banco Central argumenta, yo creo que también con cierta razón, de que hay factores climáticos que afectaron también en la Argentina a la producción de estos rubros, que seguramente va a producir una cierta reversión en los precios en los próximos meses que va a ayudar efectivamente a mitigar su impacto. Pero de cualquier manera, nosotros en los modelos que estamos usando con un dólar en los niveles ya muy sostenidos, por encima de 7.500, la inflación va a estar por encima del 4%. Nosotros estamos proyectando 4,4%. En algunos de los modelos que tenemos incluso nos da un poco más alto que eso, ¿verdad? Entonces veremos. Yo, si estuviera en el Banco Central, sería un poco prudente, digamos, en cómo ir monitoreando y evaluando esto. Si bien son los componentes más volátiles, pero también sabemos que la inflación en uno u otro momento impacta en las decisiones de fijación de precios de los otros, especialmente los segmentos de servicios. De alguna manera la gente va tomando la inflación que tiene en ese momento para tratar de ajustar precios que están incluidos en los contratos. Entonces, veremos. Nosotros vemos una presión inflacionaria mayor, se nota en los datos eso y es probable que este año terminemos por encima del 4%, dentro todavía del rango meta, que el tope es del 6%. O sea, no es nada que preocupe, no vemos algo permanente que esté impactando, pero de cualquier manera creo que el Banco Central debería mantener cierta prudencia en su estrategia de política monetaria en los próximos meses. Mencionó el tipo de cambio también, doctor, que es una cuestión sumamente relevante en términos de actividad económica. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes realizan sobre el dólar? ¿Estaríamos teniendo todavía esta presión alcista en lo que resta del primer semestre y pasando también al segundo semestre del año, recordando de que usualmente la presión importadora se traslada en esa segunda mitad de cada año? Sí, fue un poco sorpresivo, digamos, esta presión alcista tan tempranera que hubo, probablemente por el hecho de que si bien la producción de soja fue buena, la caída del precio fue tan significativa, digamos, que compensó ese aumento de la producción. Entonces el ingreso de divisas efectivamente fue menos de lo que esperábamos inicialmente. Entonces eso normalmente afecta las expectativas porque los importadores tratan de optimizar hoy, a diferencia de años anteriores. Y ellos ven que el dólar está más barato hoy respecto a lo que va a estar en el segundo semestre, que es en el momento en que ellos importan efectivamente. Pero los que tienen acceso a liquidez o tienen posibilidad de tomar préstamos y ellos ven que el dólar está barato hoy respecto al segundo semestre, ya te compran hoy. Puede ser que haya habido algo de eso en estos meses ya, pero en vez de bajar, subió el dólar en febrero, marzo, abril. Entonces eso nos da a nosotros
la idea de que el dólar va a estar por encima de los 7.500 ya en el transcurso de este año, ¿verdad? Y está reflejando factores fundamentales. Primero, el comercio exterior que va a generar menos divisas. Y segundo, también esta reducción agresiva de la tasa de interés por parte del Banco Central que generó una casi igualación entre las tasas en guaraníes versus las tasas en dólares, que es algo que impacta no solamente en Paraguay. Estamos notando que la fortaleza del dólar a nivel internacional contra todas las monedas es básicamente por este tema financiero, ¿verdad? Que los rendimientos en dólares, lo- tanto en Estados Unidos como también los que tenemos dólares en el mercado local, son mejores que los rendimientos en guaraní. Entonces, esto como que genera una demanda extraordinaria de dólares por cuestiones financieras. Entonces, eso también está presionando hasta que esa diferencial de tasa entre guaraníes y dólares vuelva a algo que es más razonable desde el punto de vista de las expectativas de los inversionistas. Creo que vamos a tener esa presión adicional de demanda que normalmente se observa cuando ocurren solamente estas cosas, digamos, ¿verdad? Entonces, vemos un dólar que va a estar más por encima de 7.500 en el transcurso de este año ya, ¿verdad? Tampoco es fuera de control. O sea, siempre hay que entender que estos movimientos son movimientos más de equilibrio, no son movimientos desestabilizadores, ni mucho menos, porque nuestras políticas macro son buenas. Nosotros no es que nos estamos equivocando en la política macro. Desde el punto de vista interno, la tasa de interés del Banco Central está correctamente fijado. O sea, 6% versus una inflación de 4% parece que es razonable. Solo que 6% versus una tasa en la Reserva Federal de 5,50 parece que no está tan equilibrado. Entonces, el Banco Central tomará en cuenta eso en la medida que tenga algún impacto en la propia inflación, que es la meta que ellos tienen, ¿verdad? Eso va a depender qué tan sostenido sea un dólar más alto, cuánto impacta eso en los precios internos de la economía, si le genera una presión inflacionaria mayor solamente ese hecho. O sea, hay evaluaciones adicionales que ellos hacen para ver si es necesario que modifiquen sus tasas para poder volver a un nivel más sostenible. Pero veremos, ¿verdad? Yo diría hoy Banco Central prudente con sus tasas y si hace falta hay que ver de incrementarlo incluso en los próximos meses si la presión inflacionaria continúa siendo importante. Este escenario, doctor, que estamos hablando del dólar y esa casi equiparación entre la tasa del Banco Central y la tasa de la Reserva Federal, en cierto modo presiona mucho al BCP para hacer estas inyecciones de divisas dentro del mercado. Revisábamos los datos en torno a las ventas complementarias solamente en abril fueron en torno a los 324 millones de dólares y esto continuó durante el mes de mayo. Es también un tema que motiva o obliga al Banco Central a inyectar divisas para evitar estos picos desmedidos del tipo de cambio. Así mismo es, o sea, el Banco Central, su mecanismo de regulación de la liquidez normalmente es el mercado de cambios, ¿verdad? Ellos operan mucho entre comprando o vendiendo dependiendo de esta situación que ellos están observando, digamos, ¿verdad? Eh, yo creo que es una postura que yo sostengo luego desde el mes de noviembre, cuando hicimos la presentación de perspectiva para el 2024 en noviembre. Nosotros ya habíamos alertado de esta posible igualación de tasas y que eso podría complicar el manejo de corto plazo. Eh, Efectivamente ocurrió y está ocurriendo y yo creo que esta intervención del Banco Central del mercado de divisas va a ser más persistente en el transcurso de este año, porque este tema financiero se suma al hecho de que también en el ingreso de divisas por las exportaciones va a ser menos de lo que estábamos estimando. O sea, nosotros habíamos estimado un precio de soja en noviembre cuando estábamos proyectando. Recuerdo que usamos un precio de soja internacional de alrededor de $480 la tonelada. Sin embargo, las ventas efectivas que hicimos los primeros 4 meses del año están alrededor de $400 más o menos, ¿verdad? Entonces hay una diferencia importante, ¿verdad? Y menos ingresos de divisas, por más de que la exportación fue mayor porque produjimos más soja, pero uno ve en el neto de ingresos de divisas finalmente fue menos, mucho menos de lo que habíamos estimado inicialmente. Doctor, finalmente, en términos de lo que es la convergencia fiscal, ¿cómo está viendo los números del Ministerio de Economía y Finanzas? Ya había expresado en su momento su postura de que este camino hacia lo que marca la ley de responsabilidad fiscal tal vez pudo haber sido más rápido, pero ¿cómo está viendo los números actuales y le parece que se alinean con los objetivos de gobierno en cuanto a este indicador?
Sí, a ver, ayudó mucho también el aumento de la recaudación que hubo en los primeros meses de este año. Creo que también hay un conjunto de factores allí que afectaron eso. Uno es el mejor control que efectivamente le permite hacer la unificación entre tributación y aduana, que hoy tiene obviamente un trabajo mucho más coordinado que antes. Pero la propia reducción de las compras en las ciudades vecinas de Argentina dio un impulso al comercio local, entonces eso también produjo un repunte muy fuerte en la recaudación del selectivo al consumo de combustible o del propio IVA en las ventas de productos de consumo masivo. Entonces, eso le ayudó y efectivamente creo que está en una muy buena posición hoy el Ministerio de Economía de poder lograr el déficit, la reducción de déficit fiscal importante que tiene previsto del 4,1 que cerró el año pasado al 2,6 que es su objetivo para este año. Yo veo una alta probabilidad de que se pueda lograr eso. También se nota una muñeca importante del Ministerio de Economía en el control de ciertos gastos, especialmente los gastos salariales que están, si bien hay aumentos para los maestros, para cierto grupo de funcionarios, pero efectivamente se nota un control, lo cual es positivo. Y yo creo que la convergencia seguramente se va a lograr. Veo una alta convicción desde el gobierno y el propio ministro de Economía al respecto. Yo creo que lo va a lograr, ¿verdad? Y eso es bueno. Nosotros tenemos que dar no cumplimos un compromiso que fijamos anteriormente como país, digo, ¿verdad? Y este es un nuevo compromiso que definió el nuevo gobierno y yo creo que es muy importante que lo cumplamos porque ahí vamos a ir transmitiendo una señal muy clara hacia los inversionistas de que nuestra política de Estado en Paraguay es tener una política fiscal ordenada y responsable, ¿verdad? Doctor, lo que sí últimamente se viene notando en términos estadísticos es el incremento de los desembolsos que hacemos en concepto de intereses. Y hago mención a esto porque la gran expectativa era que la Reserva Federal o las tasas internacionales vayan bajando. Sin embargo, todo parece apuntar a un panorama más bien estable de cara a lo que sería por lo menos el resto del año y quién sabe qué tramo del año 2025 inclusive, ¿verdad? Eso en cierto modo presiona en cuanto a lo que serían estos pagos de intereses y las posibilidades del gobierno de financiarse en tasas relativamente competitivas. Bueno, buen punto. Eh, Primero, no tenemos que sorprendernos de que el costo financiero de la deuda pública haya llegado a los niveles en que está hoy, porque es la consecuencia de que hemos incrementado la deuda efectivamente de manera importante en los últimos 5 años, especialmente de la pandemia para acá, de manera muy fuerte, ¿verdad? Eso no es gratis, hay que pagar los intereses de esa deuda. Y segundo, el tema de la tasa de interés internacional, si bien la Reserva Federal es probable que reduzca gradualmente desde fines de este año más o menos sus tasas, pero como el costo relevante para nosotros es la tasa de interés a 10 años de los bonos del Tesoro americano, que a partir de ahí se construye la tasa a la cual nosotros podemos endeudarnos como Paraguay. Está muy persistente en alrededor o por encima del 4% anual. Eso ya prácticamente determina que por más que la Reserva Federal baje la tasa de corto plazo a, qué sé yo, 4% o 3,5% en los próximos 18 o 24 meses, eh, la tasa a 10 años va a estar en 4% y nos condiciona que nuestro costo de endeudamiento de todo lo que hagamos en adelante va a estar alrededor del 6% en dólares, que es la última colocación que hicimos nosotros, que lo hicimos a una buena tasa. ¿Cuál es la única posibilidad que tenemos de poder reducir más ese costo financiero? Es que mejoremos la calificación, o sea, alcancemos el grado de inversión. Si nosotros alcanzamos el grado de inversión, es probable que, por más de que la tasa de referencia nuestra, que es la del bono del Tesoro americano, permanezca en 4%, nosotros podríamos bajar 50 puntos base o 75 puntos base más nuestro costo de endeudamiento solo por alcanzar el grado de inversión, ¿verdad? Entonces, para mí ese es el objetivo importante para nosotros en los próximos años y que nos va a permitir mantener relativamente acotado el costo de endeudamiento del país.